Seguidamente nos acompañará el doctor Luis Antonio Muñoz Hernández. El doctor Luis Antonio es abogado egresado de la Universidad Libre de Cúcuta, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal, candidato a doctor de Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, magíster en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflicto de la Universidad de Pamplona y Granada, España, conferencista nacional e internacional, invitado por la ONU para tratar temas de paz, profesor de pregrado, posgrado y docente investigador de la Universidad Libre. El tema a desarrollar por parte del doctor Luis Antonio Muñoz será la prueba del proceso penal en la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas y su reparación. Les agradecemos el silencio, por favor, para que el doctor Luis Antonio pueda desarrollar su tema. Doctor, muy buen día. Muy buenos días o mediodía a todos. Quiero ofrecer esta charla a dos personas muy especiales. Primero, me dio envidia por la doctora Cindy, a mi querida madre, con la diferencia que ya tengo 33 años de no verla, entonces ya casi, cada día que pasa se acerca el tiempo para poderla ver, está por allá en el cielo. Y a una persona muy especial, que ojalá esté en el recinto, al doctor Vicente Carvajal, a quien la Universidad Libre le debe mucho, sobre todo en materia de acreditación, por la persona que es y por el profesional que es. Enhorabuena al servicio hoy de la Universidad de Pamplona. Asimismo a todo el estudiantado, soy egresado también de esta universidad y quiero con todo gusto apoyar esta iniciativa de trasladar y descentralizar el instituto en sus precongresos. La charla trata de la prueba del proceso penal en la Jurisdicción Especial para la Paz, víctima y su reparación. En primer lugar, quiero decirles que son 4 los componentes de esta charla. El componente científico, que es el más aburridito, decir de dónde viene, por qué nació esta ponencia. El segundo, unas nociones muy generales sobre el tema del conflicto y la paz. Y en tercer lugar, el tema propiamente dicho con sus conclusiones. ¿De dónde viene esta ponencia? Esta ponencia viene del seno del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Es un trabajo que se hace desde hace más o menos 7 años, ¿verdad? Y a continuación voy a hablar de los antecedentes, de los objetivos, de la metodología, etcétera, y de los productos que ha arrojado ese proyecto de investigación hoy en su segunda etapa. Los antecedentes del proyecto: más de 200 años de violencia interna, guerras civiles, fracaso sistemático de las negociaciones de paz, el hecho de ser egresado y ser magíster en paz, desarrollo y resolución de conflictos, nuestra región como una región con el Chocó, el Guaviare, con todas las formas de violentas de oposición, la necesidad de activar la investigación con proyecto social, tendencia mundial de las negociaciones de paz exitosas, eso se pensó en el año 2007, conocer para Colombia corrientes como investigación para la paz, paz imperfecta, violencia multimodal, entre otros, que nacen de la Academia de los Países Bajos, necesidad de fortalecer la investigación en nuestra universidad, autoevaluación en materia de paz y los conflictos con impacto del currículo del programa de Derecho, e investigar en Derecho y multidisciplinar sobre la paz. El objetivo de la investigación, que inicia en una primera etapa analítica, tomando el enfoque del profesor español, el doctor Martínez, doctor en Derecho, en Paz y sociólogo de la Universidad de Granada, se divide en 2 etapas. Una etapa analítica, en donde se mide la racionalidad de los procesos de paz en Colombia,
y en el mundo, y una etapa normativa que coincide con el actual estado de posconflicto en Colombia. Evidenciar la tensión entre derecho y justicia, la paz y el derecho, el realismo político, fuentes extrañas al estricto derecho, al punitivismo, la sociología, la antropología, todas esas corrientes que alimentan este tema de paz. Una deconstrucción, análisis comparativo, crítica, documental, etcétera, influencia y hallazgo de nuevos paradigmas, hermenéutica jurídica. La primera etapa, en un 99%, inició en el 2012 con antecedentes en el 2018, en el 2012 porque solo hasta el 2012 se pudo inscribir en conciencias. Terminó prácticamente en diciembre del año pasado la etapa analítica con varios productos, 2 libros de investigación, producto de investigación del suscrito y otro en coautoría con la doctora Siley, y está pendiente la etapa normativa y de creación de instrumentos de paz para Colombia. Tiene sus impactos, los productos están ahí y ya esta ponencia hace parte de uno de los productos recientes de la segunda parte del proyecto llamado Procesos de Paz en Colombia, su racionalidad. ¿Qué se pretende? Llegar a un criterio del debido proceso de paz, es un criterio inacabado y todavía en formación, hablar de la justicia transicional prospectiva y del derecho prospectivo. Pues bien, antes de iniciar tenemos que dejar claras 2 cosas. El centro de esta conversación y de la ponencia es la reparación de las víctimas. Pero debemos desmontar 2 paradigmas. El primer paradigma es situar el derecho a la paz. ¿Qué es la paz? Y teniendo en cuenta la teoría constitucional, la paz es un derecho de carácter colectivo y así se debe mirar. Porque desde el individualismo no podemos concebir la paz, solo como derecho colectivo. Eso de entrada hace que muchas personas para su reparación tenga que abandonar muchos criterios individualistas. El otro aspecto es el de la indemnización-reparación. Teniendo en cuenta el concepto de derecho colectivo de la paz, no se puede hablar de indemnización de las víctimas, sino de reparación de las víctimas. En el entendido que el término indemnización es un término eminentemente jurídico del derecho económico, privatista, individual, todo lo contrario a lo que significa la paz. Al paso que la reparación es un tema mucho más holístico, contiene una indemnización, pero también tiene otros componentes. La ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, deja plasmado el concepto de indemnización integral y que hay que leerlo despacio teniendo en cuenta esta connotación colectiva del derecho de la paz. No nos vamos a enriquecer con la indemnización ni con la reparación, porque hay circunstancias de orden colectivo que hay que mirar. Dice el artículo 25 de la 1448, la indemnización debe ser adecuada, diferenciada, transformadora, ya tiene un matiz colectivo, y efectiva. Además, debe mediar circunstancias de restitución, de indemnización, que es un solo de sus componentes, de rehabilitación, de sustitución y de compromiso o garantías de no repetición. Pero la dimensión, dice el artículo 25, de la reparación integral de las víctimas debe ser individual y colectiva, de tal suerte que tenemos que apartarnos de los fallos que en materia del contencioso administrativo
del Consejo de Estado y de los jueces civiles de circuito se han implementado para indemnizar a las personas. No podemos esperar, y así lo dejó implícito el acuerdo, unas indemnizaciones monetarias de 2.000, de 3.000, de 800, de 500 millones de pesos, porque ese es uno solo de sus componentes, el económico. Por consiguiente, el tema de la justicia contencioso administrativo cede ante el tema de la indemnización integral. Debe tenerse en cuenta no solamente las dimensiones colectiva e individual, sino moral, simbólica, material y el entorno de la víctima, de tal suerte que, teniendo en cuenta el propósito de la justicia transformadora, la justicia transicional transformadora, no solamente se debe reparar a la víctima, sino a su entorno. El entorno no puede ser el mismo antes y después del posconflicto o después del acuerdo. Haciendo esa precisión, también debemos hacer otras precisiones. Tomando a Jonathan Calderón Rojas, un investigador muy serio, él dice que los conflictos armados tienen 3 etapas, muy fácil: una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. La inicial es la que vivimos por casi 50 años o más de 50 años. La intermedia, para el caso colombiano, fueron las negociaciones de paz, y la final es el famoso posconflicto o posacuerdo, que muchas veces es mucho más largo porque hay que mirar la subyacencia y las causas de las violencias, tanto estructural, simbólica, cultural y directa, que dieron nacimiento al conflicto armado. Desde la teoría, según Walters, podemos decir que en Colombia hubo con las FARC un conflicto armado. Es muy fácil, él dice que hay conflicto armado cuando de una parte está el Estado y de otra parte hay unos rebeldes que no quieren el sistema, que lo están confrontando, que lo critican y que hay más de 25 muertos, así dice la definición. Entonces, en Colombia hay conflicto armado. En Colombia ese conflicto armado no es internacional, de acuerdo a los presupuestos del artículo 3 del Convenio de Ginebra de 1949, no se cumplen, entonces es interno, y también del artículo 1 del protocolo adicional 2. Teniendo en cuenta esas dos condiciones, en Colombia existe un conflicto armado interno. Pero fueron los teóricos que usó este gobierno los que lograron el éxito de la etapa intermedia y se propone el éxito de la etapa final. En la etapa inicial, que cuando hubo una exploración, se tomaron los planteamientos de Entelman, un teórico que habla de analizar, diagnosticar y buscar alternativas de solución aún en guerra. El español de la Universidad de Barcelona, Sergi Ferrer, para esa etapa tiene un enfoque sistemático, y por supuesto la Escuela de Noruega con Johan Galtung con la perspectiva trascendental. Cuando se estuvo negociando, los teóricos que estuvieron a la mano de los negociadores fueron Fischer, Uri y Patton. Ellos conversan con un acuerdo sensato y no con una victoria militar. Y por supuesto en el posconflicto nace en su gran esplendor el tema de la justicia transicional, que es planeada desde la etapa inicial, intermedia y por supuesto se está implementando en la etapa final. El teórico, el colombiano Rodrigo Prigni, y por supuesto los principios de Joinet de 1997 de la ONU. Los principios que se convierten en estándares internacionales de justicia transicional para este tema. Recordemos, el acuerdo llegó a
un consenso sobre la reforma rural integral, participación política, cese el fuego, drogas ilícitas, víctimas, que es lo que nos trae ahorita, y la implementación y verificación y refrendación. Ya se habló de la etapa final. Hay unos principios que conforme a estos teóricos del acuerdo sensato se establecieron al interior de las conversaciones. Es posible poner fin al conflicto mediante una solución política, la solución militar es larga y dolorosa, víctimas como justificación ética del diálogo, en el centro las víctimas y las futuras víctimas, solución jurídica para todos los actores, no se limita al castigo, la reparación esencial, también material pero simbólica, verdad como punto de partida de la reconstrucción del tejido social, cero rencor social, reconciliación, la teoría de las 3 R's de Johan Galtung, que en este momento pues no hay tiempo para explicarlas, pero es un teórico extraordinario, el oso polar de las negociaciones de paz en el mundo. Olvidar el campo es un error y es un factor de inequidad. De hecho, desde que se firmó en el último año, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, el sector agrícola y agropecuario ha crecido en el 7.7%, el mayor crecimiento, y estamos en etapa insípida de los últimos 17 años. El café, la producción del café subió, está en un 400% la producción de maíz y de trigo que se está importando, llegará el día que no se tendrá que importar, etcétera. Participación política, etcétera. La reinserción, 50 años de duración, más de 6 millones de víctimas, etcétera, todas esas circunstancias. Llegamos al punto quinto, ¿qué pasa con el proceso penal? ¿Qué pasa con la prueba? ¿Qué pasa con la verdad? ¿Qué pasa con esas circunstancias? Lo que hay que decir es que en el punto quinto se creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Eso nos trae a una primera conclusión. Además, ese punto quinto, ese sistema lo componen la Justicia Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las medidas de reparación integral, teniendo en cuenta la 1448, las garantías de no repetición. Y una primera conclusión que se saca de ahora es que no es posible tener un proceso penal como el que viene desarrollándose en la justicia ordinaria, porque la Justicia Especial para la Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte de un sistema, no es un todo jurídico, y hace parte y es creado por un acuerdo político. Y teniendo en cuenta ese tema, el único componente que no es administrativo es la Justicia Especial para la Paz. El resto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la unidad de búsquedas, las medidas de reparación y las garantías de no repetición permean el derecho penal y sus procesos, mirando los procesos individuales. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Pues vamos a garantizar la justicia con el proceso penal y crea la jurisdicción especial, ¿verdad? Hay circunstancias como las siguientes: las víctimas en el proceso penal del que reconoce la imputación de la Fiscalía de un crimen o de una masacre, no tiene participación en ese proceso, poco o nada, porque la reparación no va a haber una sentencia del Tribunal de Paz según el acuerdo firmado igual a una sentencia del Tribunal Contencioso o del Consejo de Estado. No va a haber una orden de reparación, porque las reparaciones se hacen a través del sistema y a través del componente de las medidas de reparación. Es más, no necesita haber sentencia por el Tribunal de Paz. La calidad de víctima se adquiere, las presentes, hasta el 1 de diciembre del año 2016, y existen los programas de reparación. Hay un fondo
para reparar. Es decir, todo viene aislado. Lo mismo pasa con la comisión de la verdad. La prueba queda totalmente en el piso, sus postulados quedan en el piso porque no va a haber prueba. Se trae del sistema integral de reparación de verdad lo que la comisión de la verdad diga. En todo caso, la semana pasada radicaron en el Congreso la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Habrá que ajustar situaciones, creo que no va a cambiar mayor cosa porque el texto del acuerdo se ha respetado al máximo. ¿Qué pasa con la verdad? Pues ya se dice que si una persona se le llama al proceso penal o al proceso de la jurisdicción especial, se puede revictimizar, no existe el rigor de la prueba, el tema del esclarecimiento jurídico, sino que es voluntario y si la persona va al sistema administrativo a saber la verdad y a decir la verdad, esa verdad es la que va a quedar en el Tribunal Especial para la Paz. ¿Qué le corresponde entonces al proceso penal bajo la Jurisdicción Especial para la Paz? Hallar los responsables, ¿verdad? E imponer las sanciones, no más. Se identifican los responsables y se imponen las sanciones. Se aplica el artículo 25, lo dijo el acuerdo de la 1448, ahí hay un error, es 1448, para el tema de la reparación. Y ese es el sistema. Bueno, ahí está más o menos una estructura de la jurisdicción, hay una sala de verdad de reconocimiento de responsabilidad, una sala de verdad y redefinición de situación jurídica, está la Fiscalía General de la Nación, la sala de amnistías e indultos, un tribunal para la paz, las sanciones que van de 5 a 8 años y de 5 a 8 años y hasta 20 años. Si la Fiscalía imputa el delito al máximo dirigente de las FARC o a un general de la República o a un particular de servicio de los dos anteriores, si hay reconocimiento, fíjese que no dice confesión porque no se aplica en términos jurídicos, se dice reconocimiento. Si dice reconocimiento, pues la pena es automática, no se oculta verdad, eso le corresponde a las otras componentes del sistema. Y se impone la sanción. Si no hay reconocimiento temprano, sino tardío, es decir, a puertas de la sentencia, ¿verdad? Se reconoce, pues está la misma sanción, pero con algunas limitantes a la libertad. Y ya si definitivamente hay que vencerlo en juicio, pues la sanción puede ser hasta de 20 años. Y las víctimas indeterminadas del conflicto, ¿qué pasa? El acuerdo consagra un traslado a la comunidad para que la comunidad se pronuncie sobre, por ejemplo, la aceptación de un reconocimiento y diga, no, señor, este señor no solamente hizo la masacre de estas, yo soy víctima de este señor por estas circunstancias. Es decir, hay una participación plena de las víctimas indeterminadas y también de las víctimas hay una representación de las generaciones futuras. El acuerdo en su página 3 y en su preámbulo habló por primera vez en Colombia de la justicia transicional prospectiva o de la justicia prospectiva. ¿Qué es eso? Es un tema interdisciplinar o multidisciplinar en donde se mezcla el derecho y la ciencia del futuro. En palabras de el maestro Jan Vías, un uruguayo que habló por primera vez de ese tema en 1920 y pico, todo lo que se haga hoy tiene repercusión mañana. Nosotros somos la generación futura de la generación pasada y vamos a ser la pasada de la que viene. Entonces, no podemos desbocar el Estado con unas reparaciones que después la generación futura no la pueda soportar. En eso se basa también en la defensa del medio ambiente, los derechos colectivos, etcétera. Y textualmente dice en ese preámbulo, así,
exaltando y consagrando la justicia prospectiva, dice el preámbulo del acuerdo, en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones, como lo son el derecho a una tierra preservada, le da derechos a la persona que no ha nacido, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por acciones cometidas por las generaciones presentes. Eso justifica el hacer la paz, exención de responsabilidades, amnistías. ¿Por qué? Porque está en peligro la persistencia de la sociedad en su generación futura. El ciclo de vida de la sociedad no es el mismo el ciclo de vida de la persona. La persona nace y muere, la sociedad persiste en el futuro y hay que tenerla en cuenta. ¿Qué hacemos haciendo un empréstito de 50 millones de dólares para hacer unas casas hoy a 50 años que no disfrutará la generación futura? Ahí ya se han creado algunos principios como el del beneficio selectivo, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa con las víctimas del posconflicto? Esas son otras víctimas. A partir del 1 de diciembre del 2016, porque el acuerdo quedó refrendado el 30 de noviembre, nacen unas nuevas víctimas, las del posconflicto. Esas no están en el acuerdo, esas hacen parte de la etapa final. ¿Qué hay que hacer con esas víctimas? Ya hay una solución porque hay un compromiso de no repetición del Estado colombiano. Acuérdense que esto no fue una derrota militar, esto fue un acuerdo. Y el Estado colombiano reconoció y adquiere el compromiso de no repetición. Hay una unidad especial de investigación que no se sabía qué iba a hacer porque tenía las mismas facultades de la Fiscalía. Esa unidad especial va a tratar, según el decreto con fuerza de ley 898 del 29 de mayo del 2017, hace 3 días hábiles, de acuerdo con sus funciones detalladas en el acuerdo, va a investigar y va a contrarrestar y va a desmantelar las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos, clase de víctima del posconflicto, movimientos sociales, víctima del posconflicto, movimientos políticos, víctima del posconflicto, que amenacen o atenten contra personas que participen en la implementación de los acuerdos y de la construcción de la paz duradera, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido desmontadas o montadas como sucesores del paramilitarismo y de sus redes de apoyo. Eso lo dice el decreto 898 del 29 de mayo de 2017. Ahí está la garantía de no repetición por parte del Estado. Hay una estadística reciente, la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en ese informe que se detalla con esas siglas, dice que en el 2016 hubo 379 ataques, 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas y 72 violaciones en este caso, de la propiedad y de la intimidad. En el 2017 van 41 denuncias de homicidios, ya estamos en posconflicto y ya hay víctimas, y de las cuales 14 ya se verificaron. La Defensoría del Pueblo dice lo siguiente, que entre el 1 de diciembre del 2016, cuando entramos en posconflicto, hasta el 1 de marzo del 2017, ha habido 194 ataques a estos defensores, a estos activistas, 156 homicidios, 33 atentados y 5 desapariciones forzadas. En Colombia hay 194 crímenes contra víctimas en el posconflicto. Y todo el mundo horrorizado porque en 30 días o en 60 días ha habido 60 muertos en Venezuela. Debemos mirar primero nuestra casa. El Instituto de Paz de los Estados Unidos
para poder tener un insumo de cómo debemos no repetir. Porque ¿qué dice las FARC? Yo dejo los fusiles, me voy a la política, pero ¿qué va a pasar? Vamos a ser víctimas. Analizó el posconflicto en Irlanda, hubo problemas después del Viernes Santo, el famoso Viernes Santo de 1998, donde se firmó el acuerdo de paz, hubo paramilitarismo en Irlanda. Se analizó Bosnia-Herzegovina, en el Tratado de Dayton también hubo problemas de víctimas del posconflicto. Este decreto es único en el mundo, jurídico y de realismo político. En El Salvador también pasó, y todos sabemos qué pasó en Colombia entre 1984 y 1993, 540 homicidios a los integrantes del grupo político Unión Patriótica, que representó el 40% de la violencia política directa, porque entendamos que hay violencia también indirecta, la que hubo contra la ANAPO, por ejemplo, eso es violencia política indirecta, y representó el 60% del total de las víctimas políticas en ese año de 1986 a 1987. No se quiere que esto se repite y el Estado adquirió ese compromiso. Las FARC querían que esa unidad de investigación investigara desde antes, desde el nacimiento del paramilitarismo para acá. El gobierno le dijo en la noche del jueves y el fiscal general dijo, eso desnaturaliza el tema del posconflicto, porque las víctimas son desde el 1 de diciembre, eso lo desnaturaliza. Y querían también ser un organismo autónomo. Quedó como adscrito a la Fiscalía General de la Nación, se reformó la estructura de la Fiscalía General de la Nación, pero van a presentar un proyecto de acto legislativo para ver si si pueden reformar la Constitución para que esa unidad quede absolutamente independiente. A lo cual, por supuesto, el fiscal se va a oponer. En este sentido, se da el principio de estándar de no repetición. Parece que yo le coloqué las cosas así como al revés. Ustedes están viendo en clase el debido proceso y los estándares y estamos diciendo que aquí no va a haber prueba, que aquí no. Es una situación transicional. Es un debido proceso mancillado, violado, pero al fin y al cabo es el debido proceso de justicia transicional. La Fiscalía seguirá investigando a los disidentes de las FARC o a los que no cumplan con sus compromisos. Va a seguir funcionando la jurisdicción ordinaria, pero la justicia transicional, por el valor supremo de la paz, se debe respetar. Y quiero traerle a colación una anécdota. El Estado garantiza la no repetición frente al grupo con quien firmó el acuerdo. Y le voy a poner un caso que sucedió hace algunas horas, el caso Lemus. ¿Quién era Lemus o quién es Lemus? Lemus es un guerrillero que está en una zona de concentración donde están ahora, con las garantías de la ONU, pidió permiso, le colocaron el brazalete de monitoreo, pidió permiso para ir a una ciudad, creo que fue Ibagué, a sacarse unos exámenes clínicos, y en eso el 23 de febrero de este año lo capturan con fines de extradición. La justicia ordinaria le dice, señor, usted está capturado por fines de extradición. Lo llevaron para la picota. El compromiso del ente que más defiende la jurisdicción ordinaria, como lo es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, esperó a que saliera a la luz el decreto 898 y de acuerdo con el acto legislativo número 1 del 2017, teniendo en cuenta que los criterios de validez constitucional de estos decretos que emitió el gobierno, consagrados en la C699 del 2016, en la C170 del 2017 y en la C174 del 2017, se cumplen, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, al día siguiente, el 30 de mayo del 2017, al día siguiente, hizo algo que nunca había hecho, desatendió un tratado de extradición, negó la extradición con criterio y ordenó devolver al guerrillero a la zona veredal. Eso es un
gesto de compromiso con este acuerdo impresionante. Es posible que hayan algunos decibeles, es posible que muchos de nosotros no conversemos con esta situación, es posible que la Corte se haya equivocado en hacerse 699 cuando analizó el acto legislativo del 2016, es posible que haya muchos vacíos desde el punto de vista jurídico, pero la paz justifica esa situación. No solamente ha habido disminución en los homicidios desde que se empezó a conversar, sino que además se está en una implementación de los acuerdos que necesita del concurso de todos nosotros, porque el valor supremo de la paz, por el momento, está ganando la batalla. Muchas gracias.